Hola, nuevamente Julio Frías los saluda desde el Teatro Provincial. Otra entrega para ustedes. Ahí, desde donde están, les llevamos esta entrevista tan especial que hemos realizado dentro del ciclo Charlas desde el Provincial con Petaco Domínguez, un ejemplo de superación. Él es profesor de la Universidad Nacional de Salta, pero además, decía, un ejemplo de superación porque él sufrió un accidente hace años, teniendo nada más que 18 años. A partir de ahí, todo el transcurso de su vida estuvo marcado, en cierta forma, por este mensaje y este ejemplo que nos da a través de esta entrevista en la que lo descubrimos. Un joven jugador de rugby que vio truncada su carrera, pero que dijo a seguir adelante. Con ustedes, Petaco Domínguez. Orlando Petaco Domínguez, muchas gracias por venir primero. No, gracias a ustedes por invitar. Muchas gracias. Me encanta volver a charlar también con vos, no solo por la historia de vida que tenés, sino porque también tenés un par de cosas para colaborar. Sos ingeniero. Ingeniero químico, sí, sí. ¿Y sí. te conseguís en el rugbyista? Sí. Bueno, nosotros en la fundación decimos que seguimos siendo rugbyistas, ¿no? O sea, La fundación se llama FUAR, ¿no? ¿Y a qué se dedica? Se dedica a contener a todos los accidentados jugando al rugby, ¿no? Aquellos que no pudieron salir caminando de una cancha de rugby, que actualmente somos 31, entonces... En todo el país, ¿no? En todo el país, sí. Y el Gato Hanley, que es el alma mater de este grupo, que es el presidente de la fundación, él tiene una frase que a mí me parece espectacular, que es que cada uno de nosotros juega un test match todos los días, al levantarse, ¿no es cierto? Y al tratar de ponerse la zapatilla, al tratar de ponerse el pantalón, yo, gracias a Dios, tengo muchos movimientos de brazo, pero dentro de estos 31 hay muchísimos que no mueven las manos, ¿no? ¿Hace cuánto se creó la fundación? 5 años, ¿no? Pero antes también existía algo parecido. Existía lo que se llamaba el Rugby Amistad, que era una fundación, éramos lo mismo, nada más que estábamos fuera del ámbito de la UAR, ¿no? Y a partir, como te decía, de hace 5 años, la UAR incorpora a esta fundación para que esté adentro. Lo que significa es que la Unión Argentina se hace cargo, ¿no?, de todos los lesionados. Y como también dice el Gato Hanley, es decir, desde el primer momento hasta tu último día de existencia te vamos a acompañar y no te vamos a soltar la mano. Ahora, la Fundación actúa como, calculo yo, como una forma de contención de todos ustedes, pero a su vez también, ¿qué generan ustedes hacia el ambiente de rugby? Bueno, eso es todo lo que está faltando, ¿no? O sea, está comenzando ese feedback, ¿no? Inclusive hay muchos jugadores de rugby y clubes que no saben qué es la fundación, ¿no? La FUAR. Por ahí la escuchan y no tienen... y en principio, decir, nosotros estamos contenidos dentro de la fundación de muchas formas, ¿no? O sea, no solamente afectiva, digamos así, porque tenemos un grupo y podemos charlar de cosas que entendemos nosotros, nada más, y seguir amando el rugby, una locura, digamos así, ¿no? También justamente esta fundación es para darle mejor calidad de vida a estos jugadores, ¿no? Suponete vos, estamos hablando de chicos que no pueden mover los brazos, ¿no es cierto? Y esta fundación les brinda unos anteojos de última generación que lo usan como mouse. Y últimamente nosotros nos estamos pudiendo comunicar con estos chicos porque están usando el celular, están usando la computadora, cosa que no podían hacer. Inclusive, ahora es mucho más fácil para ellos estudiar. Hay algunos que ya se han recibido con este aparatito, ¿no es cierto?, con esta ayuda,
y otros están avanzando en sus estudios, haciendo Nacho Mader, por ejemplo, que es de Rosario, está haciendo alemán, digamos, está estudiando alemán, ¿no? Y lo bueno de esto es que es como decir un grupo cerrado, no queremos que entre más nadie, ¿no? Pero también lo que es loable que la mayoría de los psicotécnicos hace algo, digamos, o sea, o es profesional, o tiene su pequeño negocio y se mantiene con eso, ¿no? Y esta ayuda, es decir, que brinda la fundación en general es para tratar de un extra, digamos, ¿no es cierto? Poder llegar a fin de mes por ahí como todo el mundo, ¿no? O sea, es la fundación de la Unión Argentina de Rugby. Correcto. Ahora, esta ya es la segunda etapa, pero también vos tenías 18, 19 años cuando te lesionaste la columna. ¿Cómo es enfrentar la vida a partir de ese momento? Porque no es solamente el hecho médico, sino el hecho psicológico y espiritual, ¿no? Creo Sí, yo, sí. no estoy en esa circunstancia, pero eras un chico joven, 19 años, muy buen jugador de rugby, andabas todo el día, aparte con mucho dinamismo. ¿Cómo encaraste eso? Yo digo que no lo pensé, ¿no? O sea, en un momento dado, estando en Buenos Aires solo, tendido en una cama que no me podía ni siquiera levantar porque tenían las vértebras descubiertas, digamos, todavía no estaba operado, y decir así, no estar con padres, no tener padres, entonces, ¿qué hacemos acá? No me quedaba otra que empezar a hacer mi propio camino, ¿no? Y ese camino iba a venir, es decir, con el estudio, ¿no? Con la adquisición de una profesión, ¿no? Entonces ahí yo me accidenté en primer año haciendo de ingeniería y como era a mitad de año volví a cero, digamos así, ¿no? Como la OCA, volvés a cero. Sí. Y entonces tuve que retomar a el año y medio de vuelta la carrera. En ese momento también se planteaba una duda, es decir, podía haber elegido otra profesión, ¿no es cierto? Una profesión de escritorio, computación en ese momento, podría ser abogacía, contador, y yo decidí continuar con ingeniería química, ¿no? Tu vocación. Sí, que era lo que ya era técnico químico, ya tenía una base sólida de química, así que... ¿Y quiénes te acompañaron en ese momento crítico cuando sufriste el accidente? La familia, ¿no? La familia, los amigos, ¿no? Yo me acuerdo que iba hacia el hospital, por ejemplo, del día accidentado y me iba desmayando y volviendo en sí. Y lo único que no fue en una ambulancia. No fue en una ambulancia, fue en una camioneta que tenía, digamos, doble cabina y sobre una madera, ¿no? Para que no pueda la lesión no se agrave más. Y de tal manera que yo lo único que pensaba es decir, en mi familia, cómo lo iba a tomar, ¿no es cierto? Que mi familia en ese entonces, y sigue siendo, son mis tías, ¿no? Mis tías, mis primos, mis hermanos, como no tengo padres, ¿no es cierto? O sea, mi padre falleció cuando yo tenía 15, entonces, y mi madre ya se había ido a Buenos Aires, entonces eso era lo que me estaban conteniendo y me preocupaba que le estaba haciendo la vida peor a ellos, ¿no? O sea, el tema del accidentado o el discapacitado es más grave para el entorno que para el discapacitado, ¿no? Porque en general uno termina aceptando y quizás hasta olvidando y viendo un futuro y tratando de avanzar en el futuro, pero la familia cuando te ve en silla de ruedas, te sigue viendo en silla de ruedas, te sigue viendo como eras antes y comparando, ¿no? Entonces es más difícil para ellos. Yo me acuerdo que el primeros tiempos que vengo de Buenos Aires y ya podía yo moverme en silla de ruedas, trasladarme, por supuesto los amigos te invitan a diferentes fiestitas, qué sé yo, ¿no?
Entonces, bueno, la recomendación de mi tía, que cuídate, que esto, que lo otro, llévate el pullover, lleve el paraguas por si llueve, no. Y yo lo que hacía, a veces terminaba la fiestita a 11 de la noche, y yo me quedaba hasta la 1 dando vuelta para tratar de amansar a mis tías, ¿viste? Es decir, calmarla. Para decir, todo está bien, ¿viste? Todo está bien. Y finalmente comprendieron, ¿no? Y pudieron decir, está bien, seguí adelante. Sí. Cada vez que me junto con los viejos gordos y vemos partidos de rugby en televisión, con algunos... Aclará para quien no sabe quiénes son los viejos gordos. Yo les llamo viejos gordos a los que jugaban conmigo cuando era chico, que me quedaron toda la vida en el club. Y siempre miramos partidos de rugby y decimos, nosotros jugábamos a otro deporte. ¿No tenés esa sensación de que el rugby cambió muchísimo en los últimos 30 años? Sí, de velocidad, ¿no? O sea, es como poner a un disco de nuestra época 45, ¿viste? O sea, el entrenamiento que tienen es fabuloso. Pero bueno, nosotros jugábamos a esa velocidad, pero intermitentemente, ¿no? Los tiempos, los scrum, los line, todos los juegos fijos duraban muchísimo más tiempo, entonces... Era más agotador. Sí, ¿no? Pero ahora es todo más rápido, todo continuo, y tienen como te digo, un estado físico que, bueno, pueden jugarse todo lo que quieran, ¿no? También cambia mucho la actitud del jugador del rugby, ¿no? En el sentido, bueno, tuvimos el desagradable, insisto en esto, que para mí fue una persecución política lo que le hicieron a la gente de los Pumas, pero esas conductas... Por los viejos tweets. Por los viejos tweets, pero generalmente en un club de rugby, creo que vos también lo viste, entran tipos que son bastante enérgicos y se terminan amansando y controlando dentro del club, si no, no pueden progresar. Sí. Esto es algo que se hace y se trabajó mucho, ¿o no es así? Yo creo que sí. De todas maneras, el mismo deporte, el mismo ejercicio, yo creo que te va tratando de que toda esa energía que tenés la dejes dentro del campo de juego, ¿no? O sea, y eso debería ser, ¿no? De todas maneras, digamos decir, esta nueva etapa, ¿no? Es un poco decir que está más en la mira el rugby, ¿no? Y lamentablemente... ¿Por qué crees que es así? Y yo creo que porque en principio se hizo una división, ¿no? Entre decir, la gente del rugby tiene valores y como que en determinado momento se entendió que los valores eran solamente de los que jugaban al rugby, ¿no? Es decir, no necesariamente, ¿no? Todo el mundo tiene esos valores. Pero a su vez también surgió, digamos, otra mirada, por ahí no tan positiva, no solamente con los tweets, estos viejos que replicaron ahora de uno de los referentes actuales a nivel nacional, sino también con este grupo de jóvenes que lamentablemente terminaron matando a otro muchachito que salió de un boliche. Sí. Entonces esto también puso en la mira. Seguro, sí. Fueron 2 casos muy seguidos. Exacto. ¿No? No se terminó de olvidar uno, que ya estaba el otro. Yo siempre digo que, bueno, en el porcentaje, bueno, en la vida hay de todo, ¿no? O sea, en cualquier grupo vas a encontrar de todo. Yo me acuerdo que nuestro gurú Perico nos decía Perico Carabajal, claro, sí, creo que vale la pena la aclaración. Perico Carabajal es una de las personas que más aportó al rugby en Salta, no solo por la enseñanza del juego así, sino por el tipo de moral que le puso a la gente que jugaba al rugby. Empezó Universitario Rugby Club, es verdad, fue su club, pero por suerte trascendió al club universitario las enseñanzas de Perico Carabajal. Sí, y él decía, no es que se le enseña mal al chico, sino que el chico a veces aprende, es el que mal aprendido, decía él, ¿no? Es decir, que no toma, vos le enseñás los valores como en tu casa, es decir, ¿no? Pero en definitiva está la actitud del chico que decide llevarla a cabo o no. Claro, porque por ahí incluso hasta hubo quienes quisieron asociar
que los rugbyistas tienen que ver con que son nenes de mamá, que son chicos que pertenecen solo a una clase social, y esto no... Nada que ver, digamos así. Nada que ver. Yo soy un ejemplo claro, digamos así, ¿no? Pero hay otros tantos. Sí, sí, muchísimos, por lo menos en nuestro club. La mayoría es de condición humilde, ¿no? Yo no tenía para comprarme, decir, los botines, o sea, jugamos con botines prestados, o sea, y después trabajando, ¿no es cierto?, haciendo alguna actividad, fui comprando la camisetita, el equipito, ¿no? Pero en general, es decir, en rugby pasa eso, es decir, ¿no? Todo se presta, decir, ¿no? Todo se hereda. ¿No? Bueno, hay códigos Sí, muy fuertes, ¿no? Arraigados. sí. Aparte, no hay que olvidar una cosa, hay algunos clubes, sobre todo en Salta y en Tucumán, el club universitario se nutrió con todos los barrios del norte, o sea, Castañar, Universitario, Sí, sí. y todos los chicos que venían del interior para estudiar en Salta. Sí, sí, yo me acuerdo que, a ver, en esa época, inclusive, no pagábamos cuota social, ¿no? O sea, no podías, ¿no? Y porque no tenías, y en ese entonces estábamos dentro del marco de la universidad, y los sábados, me acuerdo que el Ciego Sangre inclusive llevaba botellitas de chocolatada para que tomemos algo, nutramos de algo, digamos así, ¿no? Más adelante vino el Ganso Pinta, el doctor Gustavo Pinta, que hizo una alimentación, digamos así, para el ejercicio que estábamos llevando, para el ejercicio o la actividad física que estábamos haciendo, es decir, tenías que alimentarte bien. Y ninguno de nosotros, por supuesto, seguía la tablita de alimentación nutricional, por lo menos, ¿no? Entonces, a partir de empezamos, digamos a decir, a aprender a comer para hacer un deporte, ¿no? Entonces, y que muchas veces, muchísimas veces, es decir, el club alimentaba al chico, es decir, en los terceros tiempos, decir, vení vos, quedate a comer, ¿no? En general uno tiene que aportar, ¿no es cierto? Y muchas veces, decir, Perico, el Negro Sosa, o muchos otros dirigentes, decir, vení, quedate, sentá, comé, yo pago, ¿no? Porque, bueno, era la condición humilde que teníamos en ese entonces, ¿no? Ahora, te saco un poco del ambiente de rugby para ir un poco más a la vida cotidiana, desde tu realidad, ¿no? Y hablando de la accesibilidad. Vos estás como docente en la Universidad Nacional de Salta y, bueno, ustedes forman parte de una comisión dentro de la misma universidad. Sí, la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Universidad Nacional de Salta, CIPET. ¿Cuál es la mirada que tenés en relación justamente a la accesibilidad en general en Salta? ¿Qué falta? Falta muchísimo, ¿no? Una gran conciencia, en principio, digamos. A ver, yo encuentro por ahí hasta docentes, estamos dentro de la universidad y encuentro docentes que no tienen el conocimiento de lo que expresa una ley superior de educación, ¿no? Es decir, que está dando un derecho a estas personas con discapacidades a estudiar y a aprender, más que nada, y que estos docentes, es decir, no hacen lo suficiente como para que aprendan, ¿no? Es decir, pudiendo tener algún tipo de modalidad diferente a la que están practicando, es decir, ellos deciden, no sé, dar clases magistrales todavía algunos, ¿no es cierto?, como en los años 50, ¿no? Y como si fuese para todos, ¿no? Y sabemos que hay un grupo de personas con discapacidad que no van a poder acceder a esas clases, no la van a poder entender, no van a saber de qué están hablando y hay que brindarles. Entonces tenemos algunos todavía, pocos por suerte, es decir, docentes que no están comprometidos, ¿no? Es decir, doy clases y listo. Tenemos un montón de docentes que trabajan de docente, ¿no? Y ponen su vida y tratan de buscar diferentes formas de cómo llegar a diferentes tipos de alumnos, ¿no?
y esa es la idea, digamos. La vez pasada estábamos charlando por teléfono, te hice una entrevista por radio, y me decías, hablando justamente de la accesibilidad, todo el mundo aplaude el empedrado, pero vos no. Sí, me costó llegar a esta media cuadrita, es un suplicio, digamos así, para mí. El adoquín. El adoquín es tremendo, digamos, la ruedita, ¿no? Se mete, se frena, trato de no agarrar velocidad como podría tomar, ¿no? Si no, me doy vuelta, ¿no? Yo creo que, bueno, quizá el adoquín podría ir si es que las uniones están justo a nivel y están con otra, digamos, perfección en su construcción, ¿no? Habría que hacer una caminería especial también. Sí, sí, ¿no? O sea que el paseo de la Caseros no lo puedes disfrutar ni por casualidad. No. Trato de evitar todo lo que sea adoquín mientras se pueda, si no, y con acompañamiento es peor, ¿no? Porque el que te acompaña sí no sabe si se frenó la silla, ¿no? Y sigue empujando. Entonces es cuando tenés peligro de caerte, digamos, ¿no? Y eso por ahí, perdón, ¿no? Eso por ahí devela un poco también la falta de cultura que hay o de preparación que hay del ciudadano en general de cómo tratar a una persona que tiene una discapacidad, ya sea motriz o casos específicos como hablábamos por ahí antes, de un sordo, un ciego, ¿no? Sí, yo, a ver, no me quiero imaginar cómo harán los ciegos con su bastón para circular por los adoquines, porque es un laberinto, digamos, es decir, están encontrando obstáculos permanentemente, ¿no? O sea, es complicadísimo, ¿no? Pero bueno, yo siempre dije que bueno, nosotros en la universidad, en esta comisión, que tratamos de que tener grupos de diferentes, de todos los ámbitos, ¿no? De todas las facultades, que sean docentes, que sean PAU, que sean estudiantes, que sean de todos, de tal manera de tener una visión, ¿no? Más completa. El problema del gobierno es que las instituciones actúan por separado. La discapacidad no se junta nunca con obras públicas, ¿no? La integración, ¿no? Exacto, es decir, si hubiera una gran comisión, de decir, che, vamos a hacer el nuevo museo, entonces discapacidad diría, bueno, trata de que haya accesibilidad, pensá en el obeso, pensá en el ciego, pensá, ¿no es cierto?, pongamos cartelería. Entonces, pasa lo mismo con el tema habitacional, es decir, ¿no? El gobierno está bien, dedica un porcentaje mínimo a casas accesibles, ¿no es cierto? Es decir, te pone una rampa que en principio no cumple con la reglamentación en las esquinas de la cuadra, ¿no? Y está bien, es decir, la persona con discapacidad puede moverse en su casa, digamos, ¿no? Que le dan. Ahora, es decir, no podría visitar ningún vecino. ¿Sí? Está atrapado en su propia, ¿no? ¿Me entiendes? Está bien, podés estar ahí. El tema es, la nueva idea es decir, que no es nueva, pero es decir, quizás para aquí es la accesibilidad universal, donde las cosas, es decir, las cosas de mi vecino, la cosa pública, la podamos usar todos sin problema. Vos, yo, ¿no? Y cuando eso suceda, es decir, es maravilloso, digamos, decir, ¿no? Y eso requiere, decir, un multitrabajo, ¿no? En que todos, es decir, presenten sus ideas, ¿no? Y estar abiertos, es decir, caemos por ahí en el problema, es decir, que es más caro hacer accesibles las cosas. Efectivamente es más caro porque tenemos la costumbre de primero construir y después tratar de hacerlo accesible. Entonces tenés dos costos. Claro, en lugar de pensarlo de una sola Cuando vez. vos lo pensás desde el primer momento, es probable hasta que sea más barato. Claro. ¿Sí? Entonces, es una cuestión, es decir, una desinteligencia, ¿no? Tratar de que las instituciones no trabajen, digamos así, en complementación una con otra, ¿no? Cuando empezaste tu actividad en la fundación, te empezaste a relacionar con un montón de personas
es otra visión, ¿no? Es una visión totalmente diferente, es decir, y como pasa con los discapacitados quizás que no sean del rugby, ¿no? O sea, hasta hace muy poco, ¿no? Sí, tratábamos de ocultarlo al discapacitado en la casa para que no se enteren de que había uno. De que hay ¿no? uno. En la familia tenemos un discapacitado, ¿no? Es decir, se fue abriendo y teniendo una apertura, ¿no es cierto? Y pasaba más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, los clubes del interior, es decir, tener un discapacitado dentro, que se haya accidentado dentro de su fila es complicado, ¿no? Es decir, no es bien visto, quizás auto visto, o sea, la percepción del mismo club, es decir, ¿no? Haciendo una prevalorización, ¿no? Yo por eso mucho tiempo no fui al club, digamos, ¿no? Para que traten de no unirme a mi persona con ¿no? Con que el club es peligroso, digamos así, para que no vea la madre. Sí. ¿No? Entonces, y ahora está el entrenamiento físico, ¿no? Que era el que vos hacías hasta antes de tu accidente, y después está el entrenamiento mental. ¿Qué podés decir en relación a ese entrenamiento mental, a esa preparación que tuviste que hacer vos y que seguramente fue un proceso, ¿no? Sí, sí. Para esta realidad que te tocaba vivir a partir de ahí? Sí, bueno, en ese entonces no había, ¿no? O sea, los clubes, suponete ahora los clubes profesionales tienen plantel de psicólogos, plantel de gente ¿no? que hace autoayuda, Claro. busca... Antes no estaba. Busca también esa multidisciplinaridad para tratar de que cada segundo de ese jugador rinda al máximo, ¿no? Es decir, antes era solamente lo físico, ¿no? Y cada uno hacía la parte mental, como vos dices, individualmente, ¿no? Yo por alguna razón ya implementaba algo que siempre implemento ahora, digamos, ¿no? O sea, cuando salíamos a correr yo me fijaba un objetivo corto, digamos, visible, es decir, hasta aquel árbol, y cuando llegaba a ese árbol me fijaba otro, ¿no? Entonces los objetivos para mí eran accesibles. Sí. Era ahí, o sea, tenía que llegar ahí. Cuando después uno miraba todo el recorrido, fue un montón de kilómetros, ¿no? Realizados. Es decir, y eso yo lo aplico, digamos, a mi vida, ¿no? Es decir, objetivos que se puedan alcanzar. Cuando ese objetivo no lo podés alcanzar, es decir, 1, 2 veces, reformular el objetivo, ¿sí? Volver a intentarlo o reformular el objetivo, hacerlo más corto, ¿no? Es decir, pero con la visión de que tenés que llegar siempre al punto final, ¿no? Es decir, en mi caso fue primero con la carrera de ingeniería y después últimamente con el doctorado que me llevó un poquito más. Te costó. ¿Y papá? También padre, sí. ¿Y también cómo se llama tu hija? María Luján, es decir, y yo siempre digo, ¿no? Hay mucha gente que me dice, bueno, cuando te accidentaste no pensaste por qué a mí. Yo no, nunca pensé por qué a mí, pero yo recién ahora me estoy dando cuenta de que, es decir, el objetivo era mi hija, ¿no? O sea, es decir, lo mejor que hice en la vida no fue jugar rugby, no fue mi carrera docente, no fue, mi carrera es criar a mi hija, ¿no? Que estoy súper orgulloso de eso. Petaco, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. No, gracias a ustedes y muy amables por la invitación.